Hoy nos toca el capítulo número 11 del libro de Jueces. El capítulo número 11 del libro de Jueces. Padre, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Jete, galadita, era esforzado y valeroso, o sea, esforzado y valiente. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jete era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jete, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer, o sea, de una ramera. Huyó pues Jete de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jete de la tierra de Tob, y dijeron a Jete: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jete respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jete: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jete entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, vuestro gobernante. Caudillo quiere decir gobernante. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jete: Jehová sea testigo entre nosotros, y si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jete vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jete habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jete mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jete: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jabot y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jete volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jete ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón,
y no entró en territorio de Moab, porque Amón es territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en todo aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jabón y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel despojó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, no lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y a sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jete le dio, y el espíritu de Jehová vino sobre Jete, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jete hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jete hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fue sometido los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jethro a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore en mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él entonces dijo: ven. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón.
Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Hete, Galadita, 4 días en el año. Gloria a Dios. Vamos entonces al inicio. Recuerden que venimos leyendo que siempre cuando el pueblo de Israel está en apuros, está siendo afligido, perseguido, oprimido por el enemigo, ellos vienen y claman al Padre, al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y Dios les escucha y les envía un juez para ser liberados. Siempre fue así. Entonces, ya ahora le toca a Hete, juez de Israel. Hete Galadita dice que era esforzado y valeroso, o sea que era un hombre esforzado y valiente. Y era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Hete era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, o sea que a Hete lo tuvo por fuera con la mujer ramera. La mujer ramera no era su esposa. Aquí dice que su esposa le dio hijos a Galaad, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Hete, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra ramera. O sea, lo menospreciaron. Lo menospreciaron porque la mamá de él era una ramera y fue menospreciado. Pero como dice la palabra, que los menospreciados y aún los viles escogió Dios. Y así fue. Los menospreciados, siendo madre ramera, Dios lo escogió a él. Y dice, como los hermanos lo echaron de la casa de su padre, no lo quisieron, porque su madre era ramera, lo menospreciaban. Dice que huyó pues Hete de sus hermanos y habitó en tierra de Tod. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Hete de la tierra de Tod. Y dijeron a Hete: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Hete respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Aquí vemos que Dios hace como Él quiera. Muchas veces, fíjense lo que pasó allí. Sus hermanos lo menospreciaron porque su mamá era prostituta. Lo menospreciaron, como quien dice, era hija de otra, de una ramera, y no lo querían y hasta lo echaron de la casa de su padre. Fíjense el comportamiento que tuvieron los hermanos. Pero a la final Dios hace como quiera. Dios utiliza a quien Él quiera. Dios escoge a quien Él le place. Una persona puede tener un pasado muy terrible, y si Dios decide a esa persona levantarla, usarla para la gloria y honra de su nombre, el Señor lo hará. Así sea prostituta, así haya matado a no sé cuánta gente, así haya hecho las cosas terribles en esta vida, pero se arrepintió y buscó del Señor, y el Señor lo quiere usar de una manera poderosa, lo usa. No importa el historial que haya tenido en el pasado. Dice que aún lo más vil y menospreciado de este mundo escogió Dios. Entonces Dios, fíjense, los otros hermanos normal, hijos de padre y de madre,
Él fue hijo, tuvo relaciones con la ramera salió embarazada, y los hermanos después cuando crecieron lo despreciaron, hasta lo botaron de la casa del padre. ¿Por qué? Porque su madre era ramera. A Dios no se le escapa nada. Dice la Biblia que sus ojos están sobre los justos e injustos. Dios ve todo. Dios conoce la intención del corazón. Uno puede engañar a un hombre, al ser humano, a otro hombre, pero a Dios a nadie lo engaña. Dios conoce lo que hay en el corazón de cada quien, la intención de sus corazones, Dios lo conoce. Y Dios conocía a Jeter, a este hombre. Dios lo conocía. Y aunque su madre era una ramera, él no tenía la culpa de eso. Y Dios decidió usarlo. Entonces vemos que los ancianos lo buscan porque lo necesitaban. Fíjense, porque sabía que él era un hombre de guerra, un hombre valiente, un guerrero. Le dice él, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Y los ancianos de Galaad le respondieron a Jeter, por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todo lo que moramos en Galaad, o sea, para que gobernara. Allí todos los que moraban en Galaad, fíjense, lo habían menospreciado, hasta lo botaron de allí, lo echaron de allí, porque su mamá era ramera. Y ahora, ¿qué más humillación? De verdad que ellos fueron humillados, porque ellos mismos tuvieron que buscarlo. Después que lo menospreciaron, lo rechazaron, lo botaron de allí, ahora tuvieron que buscarlo, humillarse y pedir ayuda. Y todavía no solamente ayuda, sino que le dijo, ayúdanos y tú vas a gobernarnos a nosotros, vas a ser el jefe líder. Después del mal que le hicieron. Fíjense, porque eso solamente lo hace Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que mía es la venganza. Por eso es que nosotros nunca, nunca debemos de buscar venganza propia. Nosotros nunca debemos de buscar venganza propia, no importa lo que nos hayan hecho, no importa que quien se haya levantado en contra nuestra, el trabajo de nosotros es orar. Clamar más bien misericordia por esa persona, que Dios trate con esa persona, que salve su alma, que Dios tenga un encuentro personal con esa persona. Interceder por ella, eso es lo que enseña la palabra. Pero nunca, nunca va a ser una opción el vengarnos, nunca. Porque Dios a la final, Dios es el que dice, mía es la venganza, dice el Señor. Dios es el que paga, el que venga, el que nos defiende. Y aquí vemos cómo Dios defendió a Jeter. Dios lo defendió solamente por ser hijo de una ramera. Le hicieron todo eso. Y a la final, ¿qué? Esos que los rechazaron, que los humillaron, tuvieron que ahora humillarse. Los buscaron y le pidieron ayuda. Que si los ayudaban, él iba a ser el gobernador de ellos. Y ellos iban a hacer todo lo que él quisiera. Fíjense hasta dónde llegó la humillación. No, tú vas a ser nuestro gobernador, nuestro líder, nuestro jefe. Y todo lo que tú digas, nosotros lo vamos a hacer. Fíjense, eso solamente lo hace Dios, porque Dios es el que paga. Dios es el que hace justicia. Y dice, 9, entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo, o sea, seré yo vuestro gobernador. Entonces viene y le dicen, y los ancianos de Galaad respondieron a Jeter, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jeter vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jeter habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jeter mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jeter, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto,
desde Arnón hasta Jabot y de al Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por la tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Fíjense aquí algo. Lo único que tenemos que estar nosotros seguros, cerciorados de que el Señor está con nosotros. Los problemas siempre van a haber, los levantamientos siempre se van a presentar, pero eso no es problema, eso no es problema, vamos a decir así. Lo importante es que el Señor esté con nosotros, porque si el Señor está con nosotros, el Señor siempre nos va a defender. Dice la Biblia que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él es quien pelea por nosotros. Fíjense, se levantaron en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? El Señor, pero Jehová Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel. Dios allí se manifestó. ¿Por qué? Porque cuando uno está bien con Dios, obedeciendo a Dios, uno está alineado a la palabra, está haciendo las cosas que a Dios le agrada, Dios está allí y Dios su presencia está con nosotros. Dios nos va a apoyar en todo. Si se levanta con nosotros, Él nos va a defender, Él va a intervenir. Entonces, por eso es uno de los beneficios de uno estar alineado con Dios, de estar bien delante de Él. Porque Él nos defiende de nuestros enemigos. Cualquier cosa que suceda, Él se manifiesta allí, obra allí en esa situación. Entonces, en esta vida, en este caminar en Cristo, no es que nunca vamos a tener un problema, no es que nunca vamos a tener una dificultad, no. Siempre se van a presentar situaciones, pero lo más importante es que Dios esté allí con nosotros, que tengamos el respaldo de Dios, porque Dios se va a manifestar en todo. Dice: pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Si Dios no hubiese estado allí apoyando al pueblo de Israel, ellos hubiesen perdido, hubiesen salido derrotados, porque eso pasaba cuando el pueblo de Israel estaba en pecado. Dios se apartaba y ellos iban a alguna guerra y salían perdiendo, derrotados. Entonces aquí vemos que Dios intervino. Dice que Dios, el Dios de Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Fíjense. Dice: se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabot, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Fíjense, fue el mismo Dios quien le había entregado esas tierras al pueblo de Israel. Fue Dios. 24. Lo que te hiciere poseer, Quemos tu Dios. Y aquí vemos otra cosa, que
de verdad Gete era un hombre que no adoraba a dioses ajenos. Era un hombre que de verdad creían en Jehová y lo adoraba a él. Porque aquí se demuestra, aquí se habla. Dice en el 24, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, no lo poseerás tú. Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, fíjate cómo él se expresa, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos, fíjense. Jeter era un guerrero, un hombre de Dios, un hombre valiente. Él adoraba era al Dios solamente, no adoraba a dioses ajenos. Y mire cómo le echó en cara eso. Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, no lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Dice todavía el 25, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Todo ese tiempo, todos esos años que pasaron, y nunca hizo nada. Pero ahora sí quiere recobrar. Y si nos podemos meditar, así es el enemigo. Ahí estaba operando ¿quién? El enemigo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, fíjense cómo dice, cómo se expresa, Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jeter, que Jeter le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jeter y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa a Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jeter hizo voto a Jehová. Voto es una promesa. Le hizo una promesa a Dios, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Muchos estudiosos dicen que él ofreció sacrificio, o sea, sacrificar a la persona. Otros dicen que él lo que había prometido era que la persona iba a ser apartada para Dios, apartada, o sea, que le iba a ir a servir al Señor. Y dice, cualquiera que saliere, eso fue como en el caso de Ana, que le dijo a Dios que si le daba un hijo, lo iba a ofrecer a él, para que estuviera delante de él toda la vida. Entonces aquí se dice, unos dicen que lo que fue, la persona fue apartada para que le sirviera a él, y otros dicen que, porque dice, y lo ofreceré en holocausto, otros dicen que lo ofrecieron como en sacrificio. Y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Yo me inclino con la parte de que la persona iba a ser apartada para él, porque estamos hablando, él está expresándose en esta promesa, dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa, o sea, que era un familiar de él. O sea, que él se estaba refiriendo a alguien que saliera de su casa, donde él moraba, donde él vivía. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y los ofreceré en holocausto. Y fue Jeter hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde
Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jete a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Las costumbres de Israel antes, ¿verdad? Tenían esa costumbre. Cuando ellos iban a la guerra, siempre salían las mujeres danzando para recibir a todos los que venían de la guerra, los soldados, todo eso, con danza, panderos, con alegría y todo. Eso era una costumbre. Entonces aquí la primera que salió fue la hija de su casa. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. No había conocido ya hombre ni nada. Yo y mis compañeras. Y él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Entonces fíjense también cómo se expresa aquí. Y ella nunca conoció varón, o sea, nunca se pudo casar, porque cuando alguien es apartado, la aparta solamente para Dios, entonces no se puede casar, no conoció hombre ni nada. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a encender a la hija. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jete, Galadita, 4 días en el año. Entonces aquí vemos, de verdad aquí vemos lo delicado de hacer promesas a Dios. Anteriormente, en los tiempos bíblicos, eso era una cosa muy sagrada, que cuando alguien hacía una promesa, tenía que cumplirlo. Eso era serio, serio, serio. Hoy en día vemos que las personas hablan con ligereza, hacen promesas a Dios con ligerezas. Sigue teniendo la misma seriedad en el sentido de que si una persona hace una promesa, ¿verdad?, y no la cumple, eso le es pecado. Y como es pecado y está quebrantando la palabra, le da derecho legal al enemigo. Pero como estamos bajo la gracia, la persona que puede arrepentirse le pide perdón a Dios por la promesa incumplida, porque no cumplió, no hizo lo que le había prometido. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios nos perdona. Pero entonces, ¿qué más nos dice? Si nosotros allí leemos lo que es la palabra de Dios, por ejemplo, si leemos en el libro de Eclesiastés 5, 4, 5, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y todavía nos dice: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Fíjense la promesa tan delicada. Pudo haber hecho cualquier otro tipo de promesa para que no saliera, que esa promesa que él iba a hacer, que no perjudicara a un segundo, un tercero. Fíjense que cuando él regresó victorioso, su hija fue la primera que salió, contenta, alegre, con su pandero, sus danzas, todo, a recibir a su padre. Y él tuvo que cumplir su promesa, su voto.
lo hizo, Él tuvo que cumplirlo. Entonces, ¿qué nos enseña de todo eso? Nosotros tenemos que reflexionar que es delicado el estar haciendo promesas, como leímos ahorita, que es mejor que no prometamos, para que después no vayamos a tener problemas, que después no podamos cumplir y le estemos faltando al Señor. Es mejor no hacer promesas. Es mejor no hacer promesas a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pido, Señor, que tú me ayudes esto. Yo quiero lograr esto, Padre. Ayúdame solamente con tu poder, con tu fuerza, con tu Santo Espíritu. Pero no es necesario estar haciendo promesas. No es necesario estar haciendo promesas. Porque si llegara a pasar algo y uno no puede cumplir, eso trae problemas. Mire, aquí se está hablando de la promesa hacia Dios. Pero muchas veces, y eso se aplica en todo, promesas al esposo, a los hijos, a alguien. A veces uno hace promesas. Sí, mire que vamos a viajar, vamos a hacer esto, y empieza uno a planificar y sí. Y después pasó algo y no puede ir. Entonces allí hay problemas. ¿Por qué tú prometiste, tú lo dijiste que íbamos a ir, que no sé qué más? Y eso trae problemas. De cualquier manera, cualquier tipo de problema, de promesas, eso trae problemas. Es mejor decir, bueno, vamos a tratar este año, vamos a ver si vamos a viajar, si el Señor lo permite, si es su voluntad. Estamos planificando, estamos orando, presentando todo esto delante del Señor. Y si es la voluntad de Dios y Él lo permite y se da, gloria a Dios, viajaremos. Y si no se da, bueno, gloria a Dios también. Porque uno no sabe qué puede pasar en el transcurso del tiempo que llegue. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, tenemos que procurar, como dice la palabra, que es mejor que no prometamos. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor, después dice el 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces vemos que todavía sigue siendo serio. Y cuando uno hace promesas y no las cumple, uno le da derecho lugar al enemigo, porque eso es pecado. Entonces es mejor no estar prometiendo nada. Siempre decir no. En mi corazón está la intención de hacerlo. Pero uno no sabe lo que pueda pasar, que sea lo que Dios quiere. Si se da, si Dios lo permite, ok, lo haremos así, vamos para allá. Pero si Dios no lo permite, bueno, no podemos hacer nada. Y ya allí usted no se comprometió, ya allí usted no se metió en problemas. Porque uno no sabe qué puede pasar. Solamente Dios sabe el hacer las cosas. Y que también tenemos que aprender a no ser ligerezos con nuestra boca. Tenemos que aprender a no ser ligerezos en dar respuestas. Hay una situación, vamos a orar, a buscar primero dirección de Dios, que el Señor nos dé sabiduría y todo para dar respuestas. Para no hacer promesas a la ligera. Ante Dios y ante cualquier otra persona. Tenemos que, como dice la Biblia, tenemos que prestar el oído para oír, tenemos que oír, pero tenemos que ser tardos para hablar, apresurosos para oír, pero tardos para hablar. Entonces primero uno busca orientación, guía del Señor para dar una respuesta. Tenemos que aprender a no ser ligeresos con nuestra boca, porque eso es peligroso, es delicado. Entonces que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, primero en todas las cosas buscar dirección de Él, para no meternos en problemas con nuestra boca, con nuestras palabras. Entonces tenemos que aprender a eso, a andar con prudencia con nuestra boca, a no hacer promesas. Ni prometer a Dios, no es necesario prometer. Sea sincero delante de Él, dígale las cosas, cuéntele las cosas, pero no haga promesas. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, Padre, pero necesito tu ayuda, porque yo no puedo hacerlo sola. No puedo hacerlo solo. Tú eres quien da la victoria, tú eres quien va delante de mí como un poderoso gigante. Yo sé que tú das la victoria, Señor, no es con mi fuerza, es con tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu me guíe. Ayúdame, Señor.
Usted le pide, le ruega a Dios todo en el nombre del Señor Jesucristo, pero no es necesario que usted haga promesas. Ayúdame, Señor, porque yo quiero ser obediente. Yo quiero ser constante en tus caminos, en tu voluntad, en tu palabra. Ayúdame. Si usted clama a Él y le pide ayuda, el Señor le va a responder y el Señor le va a ayudar. No es necesario que esté prometiendo, porque Él es su Padre. Y Él por amor hace todas las cosas, porque nos ama a nosotros. Porque dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que muriera por nosotros por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Dio a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Entonces, por amor a hacer las cosas, no es necesario que usted esté prometiendo. No es necesario. Porque mejor es que usted no prometa para que después no peque. Si pasa algo y no puede cumplir, no es necesario la promesa. Entonces, que el Señor nos ayude siempre a poner en práctica esto y a no ser ligeros de boca, a no dar respuesta rápido, prontamente. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra, Padre amado, produzca fruto en nosotros, en cada uno de nosotros, a 100 por 1, Señor, y sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.